en ustedes, ¿sí? Y de eso estamos hablando. Y la semana pasada hablamos algo muy importante. El Espíritu Santo es Dios, ¿sí? No es un ayudante de Dios, es Dios. Sí, es una expresión de la Trinidad, y hablábamos de que el Espíritu Santo es una persona con la que podemos relacionarnos. Todas estas enseñanzas están en nuestro canal de YouTube. Los puedes buscar como Presencia Viva Caracas para que puedas ver las enseñanzas, y si no las has visto, te animo a que lo hagas porque creo que hay mucha revelación de parte de Dios. Hoy quiero hablar del regalo del Espíritu, porque vamos a seguir conociendo acerca del Espíritu Santo, y en las semanas por venir vamos a seguir hablando de cómo se manifiesta, de la manera en que se presenta en la Biblia, los símbolos que se utilizan para hablar acerca del Espíritu Santo. Pero quiero pasar por esto, el regalo del Espíritu. Y no estoy hablando solo del Espíritu Santo, que obviamente es un regalo de Dios para nuestra vida, es un regalo de gracia, es un regalo no merecido, pero sino también de lo que el Espíritu Santo produce en el creyente, de lo que el Espíritu Santo empieza a hacer desde el momento en que creemos en el creyente. En Colosenses 2, del 9 al 10 dice: porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Dice, toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente ¿en quién? En Cristo. Diga conmigo, toda. ¿Sí? Toda la plenitud, no era una parte, toda la plenitud habitaba corporalmente en Cristo. Y dice, y en Él, ¿en quién? En Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿De qué plenitud estamos hablando? De la plenitud de la divinidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, lo hemos hablado esta semana, es Dios mismo habitando en nosotros. Es Dios mismo habitando, y por eso podemos tener comunión con Él, y es por eso que podemos acercarnos al trono de la gracia, y es por eso que podemos seguir sus instrucciones. Y quiero llevarnos a una historia, manera de introducción, de un encuentro entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo. ¿Sí? Nicodemo era, por palabras de Jesús y por lo que la Biblia expresa, era un maestro de la ley, era un principal de los judíos, era una persona importante, era una persona con un cargo religioso importante, respetado, pero además con mucho conocimiento. Además, una persona que se dedicaba a enseñar a otros, ¿ok? Tenía seguramente muchos años de estudio, muchos años de leer las escrituras, de revisar. Y en este encuentro, en Juan 3, del 1 al 6, dice la Biblia, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, que significa maestro. Todos sabemos, mire, yo voy a llamar su atención a varias cosas porque vamos a estar ampliando esta historia. Cuando él dice todos sabemos, no está hablando solo de todo el pueblo judío. Está hablando de todos los maestros de la ley, todos los fariseos, todos los que estamos, sabemos una cosa. Dices, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Él era un maestro. Dice, pero yo sé que todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son las pruebas de que Dios está contigo. Miren, por un momento piense, vamos a imaginarnos algo. Tome todos los evangelios, los 4 evangelios, todo lo que hay y quítele los milagros. ¿Qué nos queda? Un hombre, un filósofo, un buen pensador, un gran maestro. Sí, pero para Nicodemo es claro y para todo el pueblo es claro. Sabemos por las señales que haces que tú vienes de Dios. O sea, no solo por las palabras que dices, sino por las señales que haces, sabemos que Dios está contigo. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver al reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu.
el ser humano solo puede producir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Ok? Y otra vez, está hablando, después puedes seguir leyéndolo. Nicodemo todavía no entiende y al final Jesús le dice, ¿cómo tú siendo maestro de la ley no entiendes esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el concepto del nuevo nacimiento era un concepto totalmente nuevo para él. Los judíos manejaban conceptos como restauración, manejaban conceptos como transformación, renovación, ¿sí? Como que Dios podía restaurar, reavivar, reanimar cosas, pero el concepto de nacer de nuevo, de una vez chocó con su estructura y dijo, no, ya va, explícame bien, porque ¿cómo voy a entrar yo al vientre de mi madre de nuevo? No entiendo, ¿sí? Y Jesús le explica que la vida de la que él está hablando no es una vida humana, sino es una vida espiritual. Jesús está hablando de algo espiritual. Si en la mente de Nicodemo, Nicodemo lo llevó a la parte natural. Lo leímos la semana pasada. Para el hombre natural, las cosas espirituales son locura. Porque no se pueden entender, porque solo se disciernen espiritualmente. Nicodemo no podía entender. Y Jesús dice que solo la obra del Espíritu Santo en una persona hace que esa persona nazca de nuevo. Pero además dice que es necesario el nuevo nacimiento para poder ver y entrar en el reino de Dios. No hay otra cosa que nos dé acceso, ¿sí? Y eso es posible gracias a la obra de la cruz. Pero cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, viene a nosotros, nos da vida eterna y nacemos de nuevo. Hay un nacimiento espiritual. Y si esto no ocurre, no hay salvación. Si eso no ocurre, no podemos entrar en el reino de Dios. Juan 1:12 al 13 dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene ¿de quién? Que proviene de Dios. Así que cuando alguien genuinamente recibe a Jesús como su Salvador y como su Señor, ocurre esto: el Espíritu Santo viene y hace que esa persona nazca de nuevo. Hay un nuevo nacimiento y vamos a hablar un poco de esto porque yo creo que esto es súper importante que entendamos de la obra del Espíritu. Aquí comienza todo. Sí, esta es la principal obra del Espíritu. Es más, miren, Nicodemo viene halagando a Jesús. Sabemos que eres de Dios. Sabemos que haces cosas. Hemos visto las señales. Es impresionante. O sea, Jesús, tú eres top. O sea, tú estás, dame la mano. O sea, te quiero felicitar. Y Jesús, miren, es que me da risa. Jesús no responde como gracias. Sí, yo sé. Gracias. Es más, no le dicen nada. Inmediatamente sabemos las señales. Jesús le dice, quiero decirte algo. Qué bueno que te agraden las señales, qué bueno que te agraden todo lo que ves, pero a menos que nazcas de nuevo no puedes entrar ni ver el reino de Dios. O sea, es como, Jesús, te estoy diciendo que me pareces chévere, que me pareces buena gente. Y Jesús dice, sí, pero si esto te parece asombroso, hay una obra más grande que el Espíritu Santo quiere hacer, que sanar enfermos, que echar fuera demonios, que traer libertad. Hay una obra mayor y es que quiere hacer que tú nazcas de nuevo y tengas vida eterna. Jesús le empieza a traer esta revelación a Nicodemo. Ok, las señales están bien, los milagros están bien, pero hay algo más grande que eso. Que es cuando el Espíritu Santo hace que alguien, que un ser humano nazca de nuevo porque ha reconocido su necesidad de un Salvador. Así que con esto entramos al primer punto. Vamos a hablar un poco de nacer de nuevo. La Biblia dice que no es algo que podamos producir ningún hombre. No es algo que suceda por mi voluntad ni por la voluntad de ningún ser humano en la tierra. No existe, no importa de qué manera yo predique aquí, no importa que me pare de manos, no importa que me cuelgue en la pared, no importa, yo no puedo producir vida espiritual, eso viene del Espíritu Santo.
Solo el Espíritu Santo hace que una persona nazca de nuevo. Y es necesario que suceda. Y por eso quiero aclarar quizás algunas cosas que me parecen muy importantes, que espero que no le incomoden. Y si le incomoda, espero que las reciba bien. ¿Ok? Recibir a Jesús como Señor y Salvador es lo que nos hace nacer de nuevo. Jesús, al final lo vamos a leer, Jesús no dijo que Él era una opción o un camino. Él dijo, yo soy el camino, el único que existe. No existe otra manera, no hay seminario, no hay iglesia, no hay pastor, no hay líder, no hay religión, no existe nada que haga que el hombre nazca de nuevo. Solo Jesús es el camino. Y solo los que lo reconocen a Él como el camino, la verdad y la vida, tienen este nacimiento en ellos. Pero recibir al Señor, recibir a Jesús como Señor y Salvador, ahí está el detalle. Porque recibir a Jesús como Señor y Salvador no es pasar al frente de una iglesia y soltar algunas lágrimas. Recibir a Jesús como Señor y Salvador no es un tema emocional, aunque claro que están involucradas nuestras emociones. No es un tema intelectual, aunque por supuesto que nuestro intelecto está involucrado. Es un tema espiritual. Y es un tema que nadie más puede generar y nadie puede juzgar. Ojo con esto, nadie puede juzgar si tú realmente recibiste a Jesús como Señor y Salvador o no. Eso solo lo sabe Dios y lo sabes tú. Si ha sido genuina tu entrega, si ha sido genuina tu fe, si realmente tú recibiste esta gracia de que tus ojos fueron abiertos, es decir, yo estoy perdido sin Cristo. Yo lo necesito. No hay manera de que yo pueda lograr salvarme a mí mismo. Necesito un Salvador. Yo he visto, y seguramente algunos de ustedes también, a gente llorando, pero pasan los años y su vida no es transformada. Que esto no es un tema de religión, no es un tema de hacer un check. Yo hice la oración, ya estoy listo. No, es un tema de fe y ya lo vamos a explicar. Es un tema de entrega, es un tema porque Jesús dice, ok, ¿quieres ser mi discípulo? Está bien, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No son solo palabras. Tiene que venir acompañado de algunas cosas que vamos a ir viendo. Pero definitivamente quiero que escuches esto. Si tuviste un encuentro con Jesús real, es imposible que sigas igual. No estoy diciendo con esto que la transformación de tu vida viene inmediatamente o que en 2 semanas ya tú... No. Pero el Espíritu Santo hace que nazcas de nuevo. El Espíritu Santo viene a tu vida y produce vida porque estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, había muerte espiritual en nosotros. El Espíritu Santo trae vida y comienza un proceso que podemos encontrar en la Biblia de santificación en la vida del creyente. Y donde a la medida que vamos avanzando, vamos creciendo, vamos a tener toda la vida con muchas cosas, pero no podemos seguir igual si realmente nos conseguimos con Jesús. Ninguna persona que se consiguió verdaderamente con Él siguió de la misma manera. En Juan 3:6, que son las palabras de Jesús a Nicodemo, dice, el ser humano solo puede producir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Toda persona que reconoce su condición, su necesidad, que se quiere acercar a Jesús, que sabe que Él es la provisión de Dios para su vida. Si toda persona nace de nuevo, porque el Espíritu Santo es el que trae vida espiritual a nosotros. En Efesios 2, del 8 al 9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Y vamos al final, en el punto 3, vamos a hablar de qué es creer realmente. ¿Ok? ¿Qué es eso de creer? Porque la fe no es un tema emocional. Yo tengo una frase
que creo que me han escuchado antes, ¿sí? La fe no son sentimientos, son fundamentos. ¿Okay? Ay, es que yo siento, no es que sientes o que no sientes, tus emociones van a estar involucradas, pero ¿dónde está el fundamento de tu fe? ¿Dónde está el fundamento de eso, de esa idea o de ese pensamiento que tienes? Y dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Necesitamos entender y espero, le pido al Espíritu Santo que me permita en esos minutos llevarlos a este entendimiento, si no lo tienen, de lo que realmente es creer y recibir al Señor en nuestro corazón, porque necesitamos estar seguros de que ya se ocurrió en nuestra vida. Necesitamos estar seguros de que nacimos de nuevo. Iglesia, y si hay una persona que nos visita por primera vez, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que comprendas que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que quieras voluntariamente entregarle tu vida para que haya un nuevo nacimiento. Si no has nacido de nuevo, así hayas estado 20 años en una iglesia, no entras en el reino de Dios. Por eso es tan importante comprenderlo. Por eso es tan importante comprenderlo. Otra vez, no soy nadie para juzgar si en tu vida eso pasó y nadie puede juzgarlo. Pero tú necesitas estar seguro de que eso ya pasó en tu vida. Tú necesitas estar seguro de que tu decisión fue real, fue genuina y que a pesar de que hay cosas que te cuestes, tú estás decidido a seguirlo. Tú estás decidido a tomar tu cruz y seguirlo. Punto número 2, ¿qué pasa en el nuevo nacimiento? Porque Dios en su sabiduría usa esta imagen de nacer de nuevo. ¿Sí? Usa esta imagen porque fíjense que no utiliza otra idea como de transformación o de renovación, sino utiliza la analogía del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque al igual que un bebé, cuando nace, cuando comienza su vida, comienzan procesos de aprendizaje, de reconocimiento y de crecimiento. Y esto es lo que ocurre en la vida del creyente, lo que empieza a ocurrir en la vida del creyente. No porque el Espíritu Santo vino y ya nací de nuevo, ya está todo listo. No, entro en un proceso con Dios de la mano del Espíritu Santo de aprendizaje, de reconocimiento. Y empiezo un proceso de crecimiento. Primera de Pedro 2:2 dice, deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Y quiero llamar tu atención a esto. No me gano la salvación, no es un premio, no me la gano, pero necesito crecer en ella. No, es gratis, no hay nada, no tengo que hacer nada para agregarle, no tengo que hacer nada para ganármela. No, Dios me la da gratuitamente por misericordia, por gracia, me permite reconocer. La salvación es totalmente gratis, no hay nada, no puedo hacer nada para ganármela, solo recibirla, pero la Biblia dice que necesito crecer en ella. Qué bueno poder tener salvación, pero necesito crecer en esta salvación. ¿Sí? Y para eso Dios nos dejó su palabra. Por eso Pedro dice, deseen la leche pura, la leche espiritual pura, para que por ella crezcan. Necesitan crecer. No se conformen con que nacieron de nuevo únicamente. Necesitan crecer. Comenzó un proceso de crecimiento. Comenzó un proceso. Y por eso Dios utiliza esta imagen espiritual del nuevo nacimiento, porque es una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ese todas son hechas nuevas no es transformación inmediata, no es un proceso. Es un día a día donde Dios va construyendo, va edificando. Dice la Biblia en Efesios 2 que somos edificados como casa espiritual para Dios. Eso no es de la noche a la mañana. Pero necesitamos primero nacer de nuevo. Y solo el Espíritu Santo produce eso en la vida
del creyente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó cuando el Espíritu Santo vino a nosotros? Segunda de Corintios 1, del 20 al 22, dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Versículo 21, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. ¿Quién? El pastor, la iglesia, la organización cristiana. Dios. Porque la vida espiritual viene de parte del Espíritu Santo. Tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, y dice la Biblia, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Cuando alguien nace de nuevo y por el Espíritu Santo tiene vida espiritual y recibe el Espíritu Santo, es un sello de Dios. Es una garantía de Dios de que esa persona le pertenece a Dios y nadie la arrebatará de sus manos. Jesús fue el que usó esas palabras. Mis ovejas, nadie me las va a arrebatar de mis manos. Las ovejas que son mías no van a ser arrebatadas de mis manos. Y por eso en esta iglesia predicamos que si realmente eres salvo para siempre. La salvación no la pierdes. Porque no hiciste nada para ganártela y no hay nada que puedas hacer para perderla. Pero Dios te invita no solo a conformarte con ser salvo, sino a crecer en tu salvación, a madurar en tu salvación. Porque evidentemente hay un nuevo nacimiento y todos comenzamos como niños. Pero también vas a encontrar textos en la Biblia que dice que ya no tenemos que ser niños fluctuantes en algunos momentos. Tiene que llegar un momento en tu vida, no sé si es a los 2 años, a los 3, a los 5, no sé, pero tiene que existir el momento en el que vas creciendo y dejas las cosas inmaduras espirituales. Y empiezas a madurar espiritualmente y empiezas a adoptar nuevos momentos, nuevas cosas que empiezas a hacer en tu vida, no porque alguien te las manda a hacer, sino porque tú entiendes que necesitas hacerlas, ¿sí? Y mis hijos ahorita están durmiendo un poquito más, eso es un milagro, ¿sí? Ellos a las 5:30 estaban despiertos. Ahorita están durmiendo un poquito más y a Isal le está costando levantarse para el colegio. ¿Ok? Qué bueno, dice la mamá. ¿Ok? Y necesitamos levantarlo y no sé qué. Y se pone a llorar a veces porque tiene sueño, quiere seguir durmiendo. Es un niño y qué bueno que sus papás pueden decir. Imagínense que los papás dijeran que se pare cuando quiera. Que se pare cuando quiera, cuando lo necesite. No, es un niño. Pero tiene que llegar un momento en que él empieza a asumir responsabilidades, ¿sí? Y donde no va a estar mamá y papá, sino que él se levanta temprano, pone la alarma, hace lo que sea, porque tiene que llegar a una hora determinada a su lugar de trabajo. Ahí no va a estar mamá y papá, él tiene que haber madurado en eso. Sí, esa es la imagen que Dios utiliza, un nuevo nacimiento, porque va a existir un proceso de crecimiento. Romanos 8:16, además dice, en el nuevo nacimiento viene el Espíritu Santo a tu vida y dice la Biblia, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y esto no es cosa pequeña, vamos a hacer una serie de la paternidad de Dios, pero esto no es algo pequeño. Yo creo que es una de las revelaciones más grandes que necesitamos en nuestra vida, de que hemos sido adoptados por Dios como hijos. De que hemos sido adoptados por Dios como hijos, que Él es ahora nuestro papá, que Él es ahora nuestro papito, que podemos acercarnos como un hijo se acerca a su padre con toda libertad, pero el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que eso ya ocurrió. Es el que empieza a asegurarnos, es el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos asegura y nos da testimonio. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios, pero tú lo eres porque has recibido, has creído en el que el Padre ha enviado. ¿Qué otras cosas suceden? Juan 7, 37 al 39 dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esas son palabras de Jesús. Y agrega Juan, porque acuérdense que esto lo está escribiendo Juan, y dice,
Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Mira, cuando naces de nuevo, palabras de Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, vas a tener una fuente de agua viva dentro de ti. No vas a tener sed jamás porque dentro de ti va a haber un río que incluso van a poder, va a saltar para otros. Y Juan dice, él está hablando del Espíritu que iban a recibir los que creen. Hasta ese momento, dice Juan, el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Sí, eso ocurrió en Hechos 2 y en la vida como comenzó la iglesia, pero hay algo poderoso que sucede dentro de ti cuando conoces a Jesús, cuando lo aceptas. Hay algo poderoso que ya ocurre dentro de ti y empieza a ser una fuente de agua viva para ti. Los discípulos en persona son los únicos que vivieron quizás esta experiencia de caminar con Jesús en persona y luego caminar con el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Tuvieron las dos experiencias, ¿sí? Pero la iglesia hoy en día camina con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu Santo habitando en medio de ellos, habitando en ellos y dándoles poder. Y con esto quiero llevarte al último punto de esta enseñanza. La obra del Espíritu en el discípulo. Aquí comienza todo en el nuevo nacimiento, pero hay cosas a las que el Espíritu Santo nos va a llevar. Y en esta serie vamos a llegar a los dones, vamos a llegar al fruto del Espíritu Santo. Pero quiero mencionarte algo que me parece muy importante. Tú y yo somos un milagro andante. Es que familia, no lo dimensionamos. No dimensionamos que la Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, pero aún así hay un milagro que solo Dios puede hacer y es que viene a habitar en ti por medio de su Espíritu Santo. No lo entendemos, que pertenecíamos al reino de las tinieblas y en el momento en que nuestros ojos fueron abiertos y creímos, fuimos trasladados al reino de la luz. Que hubo todo un montón de cosas a nivel espiritual que no entendemos, que no comprendemos, pero literalmente somos un milagro caminante. O sea, dentro de nosotros ya hay un milagro poderoso de Dios, de que podamos ser salvos, de que podamos ser amados, de que podamos ser aceptados, porque estábamos muertos espiritualmente y fuiste resucitado por Él. Estábamos muertos espiritualmente y fuiste levantado por el Espíritu Santo cuando vino a tu vida. No se trata de una nueva religión. No se trata de ahora una nueva filosofía. No, se trata del regalo de Dios por medio de su Espíritu Santo, que es la nueva vida en Cristo. Vida eterna para todo el que cree. Ese es el regalo del Espíritu en nosotros. Y nosotros no hicimos nada para eso. Pero el Espíritu en nosotros quiere comenzar a hacer una obra. Ya la comenzó. Si eres un creyente, ya comenzó esa obra en tu vida de santificación. Pero además quiere hacer una obra a través de tu vida. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Ese regalo de Dios en nosotros no es solo para que seas salvo. Qué bueno que tienes la salvación, pero Dios quiere usar tu vida para que otros conozcan. Dios quiere usar tu vida para que otros oigan el mensaje de salvación y respondan al Evangelio. No es algo para los pastores y líderes nada más de una iglesia. Lo hemos compartido con algunos. El nombre de este ministerio está basado en Éxodo 33:14, cuando Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero antes Moisés había tenido una conversación con Dios, donde Dios le había dicho literalmente, los voy a llevar a la tierra, vas a llegar a la tierra, vas a vencer a los enemigos, pero yo no voy con ustedes. O sea, literalmente les dijo, voy a enviar un ángel.
que si voy yo, los voy a destruir en el camino. ¿Sí? Y Moisés le dice, ok, esto no me cuadra, ellos son tu pueblo, tú los sacaste de allá, este es yo sé que yo soy el líder, pero esta gente no me pertenece a mí. Y puede leerlo, Éxodo 33. Y Moisés hace algo impresionante porque le dice, tú me has dicho que soy tu amigo. Así que muéstrame que soy tu amigo en verdad. Muéstrame que cuento con tu favor. Y ahí viene el versículo 14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos desean que Dios les diga eso? Amén. Pero Moisés no se conformó con eso. O sea, imagínense que al líder le diga, ok, listo, victoria y mi presencia, listo. Pero Moisés responde y dice, o vas con todos nosotros o no nos hagas salir de aquí. Y esto es lo que, este corazón de Moisés es lo que yo veo en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo no quiere obrar sobre el ungido del Señor, no quiere obrar a través del pastor, del líder únicamente, no. La presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo habita ahora en todos nosotros. Y el Espíritu Santo quiere hacer una obra en todos nosotros. Y el Espíritu Santo quiere hablar a través de todos nosotros. Esa es la obra que Él quiere hacer, porque pasamos a ser testigos, pasamos a ser emisarios del mensaje. Y antes de entrar en algunos textos para terminar, quiero comentarte algo que me parece muy importante y quiero que el Espíritu Santo me dé la gracia para comentarlo correctamente, ¿ok? En la cultura cristiana, ¿sí? Algunos tienen muchos años en el Evangelio. Existe algo que se ha llamado como la oración de fe, la oración del pecador. Sí la han escuchado, ¿verdad? Algunos no la sabemos de memoria, ¿ok? Y lamentablemente, yo entiendo la intención de haber creado este tipo de cosas, ¿sí? Pero lamentablemente hemos reducido la predicación del Evangelio a que las personas repitan una oración y ya. Sí, a decirles 4 o 3 ideas, repite conmigo y listo, check. Pero la salvación no depende de unas palabras que yo pueda repetir. Ya lo vamos a leer en el texto. La salvación no es repite conmigo, listo, ya eres salvo. No funciona así. Habrá gente que sí, que realmente lo hace con sinceridad, comprendió y repite, pero hay gente que repite por repetir. Yo fui uno de esos. Yo repetí la oración que me dijeron que repitiera y la hice, pero yo no entregué mi vida a Cristo sinceramente, ni siquiera entendía por qué tenía que repetir eso. ¿Sí? Pasaron años hasta que un día comprendí yo y solo en mi cuarto me arrodillé y dije, tú eres el Señor. Tú eres el Señor, yo creo en ti y te acepto en mi vida como Salvador. Te acepto en mi vida como el Señor. Pero habrán otros que sí, que en ese momento lo hacen con fe y realmente sucede. El tema es haber reducido el evangelio a eso. Llegar a concluir que lo único que necesitamos es salir a hacer que la gente repita cosas. Ese no es el evangelio. Cuando se le acercaban a Pedro, a Pablo, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Repite conmigo. No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo toda tu casa. Cree realmente, y ahí está el tema, tienes que creer, no solamente confesar unas palabras. Romanos 10 del 8 al 15 dice, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees. Si confiesas y no crees, no pasa nada. No existe nada. No hay un nuevo nacimiento. No ocurre. Tienen que ocurrir las dos cosas. Tienen que suceder ambas cosas. Tiene que haber una convicción en tu corazón de que Él, no solo de que Él históricamente existió, sino de que Él es la provisión de Dios para el pecado que hay en ti y en mí.
No solamente de creer, no, yo creo que sí, Jesús existió, claro. No solo existió, es el Cordero de Dios, ese verbo de Dios hecho carne, que dio su vida por nuestros pecados, que murió en una cruz, pero que fue levantado. Ese es el Evangelio. Y las personas tienen que decir, sí, yo creo en eso. Y confesar que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó dentro de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y quiero leerte una definición de la palabra confesar, ¿ok? Para que entendamos, porque necesitamos confesar, ¿no? Dice el diccionario, es declarar, revelar, manifestar, expresar, admitir, descubrir, reconocer, y que es expresado voluntariamente por una persona debido a ideas o sentimientos genuinos. Eso dice el diccionario. No es solamente porque alguien le dijo, no. Y no estoy diciendo que esté bien o mal, por favor. Si Dios te permite hablar con alguien en la calle y compartirle el evangelio, y si quieres hacer la oración con esa persona, está bien, no tiene nada de malo. Pero lo que yo quiero que veamos es que Dios quiere hablar a través de nuestra vida, que prediquemos el evangelio completo y que entendamos que, escúchame, porque mi mamá era una de ellas, tan linda. Sí, era bella. Mi mamá tenía un cuadernito donde tenía escrito a todas las personas que les hacía repetir la oración. ¿Sí? Y tenía una listica ahí. Y mi mamá decía, esta es la gente que me va a esperar en el cielo. Ella decía eso. ¿Sí? Pero un día discutimos por el tema. Pero yo le dije, ¿cómo tú sabes que son salvos? ¿Dónde están? ¿Cómo sabes que fue genuino su oración? No lo sabes. Es que nadie puede saberlo. Es que ninguno de nosotros puede saberlo. Solo Dios sabe si algo así es genuino. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será defraudado. Así que no hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si todo el que recibe esta revelación, miren, y la iglesia primitiva, los discípulos predicaban el evangelio y se iban. A menos que existiera una respuesta de ellos. Usted va a encontrar el patrón, decía, ¿qué tenemos que hacer? ¿Te interesa? Ok, ven, te explico. Si necesitas creer, necesitas ser bautizado, lo adherían a la iglesia, lo que sea, ¿sí? Pero no era una competencia individual de cuántos yo lograba decir o hacer, sino que era un tema de que Dios, ellos entendían, y usted y yo tenemos que entender, y se lo dije a mi mamá, tú no puedes producir vida espiritual en la gente, eso solo viene del Espíritu Santo. No pasa por esfuerzos humanos. Y no te estoy diciendo que lo hagas, no, te lo voy a leer. La Biblia te va a invitar a que prediques. La Biblia te va a invitar, dice, parte de la obra del Espíritu Santo en tu vida es que seas testigo para otros y de que muchos conozcan la buena noticia por medio de ti. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Voy a seguir leyendo. Versículo 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. El Espíritu Santo quiere que tú seas uno de los que anuncia las buenas noticias. El Espíritu Santo quiere usar tu vida como testigo. Y una de las cosas que el Espíritu Santo viene a hacer en la vida del discípulo es a decirle, ok, te salvé, pero quiero usar tu vida para salvar a otros. No tú, no yo, Él. Nosotros solo tenemos que anunciar el evangelio. Nosotros solo tenemos que predicar
de Jesucristo, de quién es. Y cuando la gente lo conozca, dice, ¿cómo van a creer en alguien que no saben que existe? Pero cuando sepan cómo responden a eso, ya no es responsabilidad mía. ¿Cómo van a responder al evangelio? No es responsabilidad mía, porque el mismo Jesús, ya se lo voy a leer para cerrar, el mismo Jesús caminó en la tierra haciendo milagros y la gente no creía en él. Hubo muchos que no creyeron en él. Él mismo en persona. Nosotros no podemos producir eso en la gente. Solo podemos orar para que lo haga Dios, porque eso viene de Dios. Y quiero leerte unos textos para terminar. En Juan 6, contexto, Jesús viene de multiplicar los panes y los peces. ¿Ok? Y la gente después le empieza a perseguir. Y versículos antes, Jesús le dice, ustedes vienen no porque crean en mí, sino porque comieron pan hasta saciarse. ¿Ok? Aquí hay una diferencia. Iglesia, cuidado, hay gente en la iglesia que solo quiere el pan, pero que no cree en él realmente. Hay gente en la iglesia así, que solo quiere la bendición de Dios, pero no cree en Jesucristo realmente. Si le pasó a él en persona, creo que pasa en la iglesia. Y si usamos la parábola de las 10 vírgenes, estaríamos hablando como el 50%. ¿Qué tenemos que hacer? Le preguntan, ¿ok? Porque le dice, ustedes vienen por el pan y no sé qué, pero ustedes no creen en mí, ustedes no quieren hacer las obras de Dios. Y le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? ¿Ok? Le preguntaron, como, bueno, ok, ¿qué hay que hacer? Y esto es lo que Dios quiere que hagan. Que crean en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. Que crean en el quien Él envió. Señor, ¿qué tenemos que hacer para las obras de Dios? Monta una iglesia. Señor, ¿qué tenemos que hacer? Ayuna, ora. No. Necesitas, número uno, creer. Necesitas creer. Sigue. Bueno, después le preguntan, ok, ¿qué señales nos das? Ya habían visto la multiplicación del pan y los peces. Ya lo habían visto. Ya, ¿qué señales nos dan? Porque bueno, nuestros padres comieron pan del cielo. Maná. ¿Tú no tendrás maná por ahí? O sea, es como, y Jesús dice, oh, miren, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Lo vieron haciendo milagros, lo escucharon predicar. Seguro muchos de ellos estuvieron en el sermón del monte, pero no creían en él. No creían. Es más, sigue la conversación, léalo, es interesante. Toda una novela, Juan 6. Vean, es porque empiezan a murmurar entre ellos, pero este pan y que el pan del cielo, ¿este no es el hijo de José? No conocemos a sus hermanos. ¿De qué está hablando? O sea, no creían lo que él estaba diciendo, a pesar de que veían la obra de Dios la obra de Dios en él. Les aseguro, versículos 47 y 48, que el que cree tiene vida eterna. Iglesia, el que cree tiene vida eterna. Solo necesitamos eso. Y otra vez, nadie puede juzgar si realmente crees o no crees, pero tú necesitas estar seguro de que tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que solo Él tiene el poder para hacer que tu vida sea diferente, no solamente acá, sino que nazcas de manera espiritual y seas transformado en la persona que Dios quiere que seas. Y quiero terminar con esto para que oremos. Juan 6, del 60 al 69. Dice, al escucharlo, ok, Jesús dice, tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre. Y ahí quedaron como peor. O sea, si Él era el pan del cielo y ahora empiezan, pero ¿cómo vamos a comer de Él? O sea, estaban... Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Diga conmigo, aceptar. ¿Ok? Ahí está
Escúcheme, ahí está, lo puede leer después en el contexto, ahí está la base de la fe. Aceptar. Cuando usted le predica a alguien, Jesús murió en la cruz, resucitó y murió por tus pecados y quiere redimirte y quiere restaurarte y quiere hacer esto en tu vida, lo primero que la persona tiene que hacer es aceptar. No lo sabía o lo había escuchado antes, pero no lo había aceptado. Pero esta enseñanza, esto que me estás diciendo, lo acepto y respondo a eso. Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida. Otra vez, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen, que no las aceptan, que no las reciben. Y esto me lo han escuchado decir otras veces. Hay cosas que no necesitas entender para aceptar. Sí, algunos somos muy intelectuales o mucho de razonamiento. Y si no entendemos algo, pero todo lo que la Biblia dice es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y hay cosas que necesitas aceptar sin necesariamente entender. Pero cómo que Dios hizo carne, pero cómo se metió, pero qué hizo, pero cómo que nació de una virgen, pero por... ¿Crees que es posible? Sí, acéptalo. Y recibe al Señor y recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Sí, hay cosas que vamos a ir entendiendo en el camino, pero nos moriremos con muchas cosas sin entenderlas, pero haberlas aceptado, recibido como de Dios. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie, iglesia, quiero que prestes atención a esto. Nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Si tú estás aquí, si has recibido al Señor, seas como tu Salvador, como tu Señor, quiero que sepas, fue el Padre el que te atrajo allí. Fue el Padre el que envió a ese vecino cansón. Fue el Padre el que envió ese amigo que te invitaba todos los domingos a la iglesia. Fue el Padre Celestial que lo envió. O sea, vamos a ir porque ya está muy fastidioso. Y de repente ese era el día en el que el Señor habló a tu corazón, abrió tus ojos y respondiste al Evangelio. Pero nadie puede hacerlo por su propia cuenta, sino que el Padre lo haya concedido. Desde entonces, miren, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús preguntó a los 12, a los más íntimos, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Iglesia, ponte de pie, vamos a orar con esto.